¿Preparados para una nueva inmersión? Chequead vuestro equipo de buceo porque ya nos sumergimos. Bienvenidas y bienvenidos a Planeta Agua, un podcast de la Red Podcastidae. Hoy, en Planeta Agua, nos sumergimos en busca de una especie que a día de hoy sigue escondiendo muchos misterios, el tiburón solrayo. Para hablar de él, contamos con Asier Furundarena, quien realizó su tesis de máster en México, analizando la población de tiburón blanco en la isla de Guadalupe, para posteriormente desarrollar el programa de monitoreo ecológico del mismo durante 2 años, y que en la actualidad trabaja como investigador en el grupo de oceanografía biológica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde se centra en el estudio de lo microscópico. Además, trabaja también como investigador y socio fundador del Instituto Maresía, siendo el responsable científico de la parte de monitoreo biológico y telemetría de los tiburones subrayo, dentro del proyecto Seguimiento de las Mobranquios en el Hierro y diseño de un código de conducta consensuado para su observación. Hola Sier, bienvenida a Planeta Agua y muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Hola Natalia, el placer es mío. Muchas gracias a ti por esta labor de divulgación que estás desarrollando. Bueno, como comentaba, este episodio lo vamos a dedicar a los tiburones sonrayo. Vamos a intentar, lo primero de todo, conocerlos un poquito más. ¿Cómo los situamos taxonómicamente? ¿A qué familia pertenece? ¿Asier? Bueno, estos tiburones pertenecen a la familia Odontaspididae o Odontaspidae, que se encuentra dentro del orden de los lamniformes, donde encontramos, por ejemplo, al tiburón blanco o al tiburón marrajo. Vale. ¿Y qué caracteriza a esta familia? ¿Qué la diferencian del resto de familias? Bueno, esta familia está compuesta por 4 especies, que son el Carcharias taurus, Carcharias tricuspidatus, el Odontaspis ferox, que es el solrayo, y el Odontaspis noronhai. Básicamente los rasgos comunes a todos es que tienen un cuerpo robusto, bastante masivo, con un hocico ligeramente cónico, tienen una boca grande que se extiende hasta detrás de los ojos son pequeñitos, sin membrana nictitante, que es esta membrana que protege el ojo cuando el tiburón ataca. Tienen unas aberturas branquiales grandes, dientes puntiagudos y delgados, típicos de los piscívoros, 2 grandes aletas dorsales, presencia de una aleta anal, unas aletas pectorales no demasiado grandes y una aleta caudal asimétrica. Vale. ¿Dónde podemos encontrar a esta especie de tiburón hablando a nivel mundial? Bueno, estos tiburones tienen una distribución cosmopolita en aguas templadas y tropicales del mundo. Sin embargo, es muy complicado de ver y estudiar a este animal. De hecho, casi todo lo que sabemos de su ecología, biología, se lo debemos a registros pesqueros de capturas accidentales. El primer registro del que tenemos constancia lo llevó a cabo la investigadora Sandra Besudo en 1988 en la isla de Malpelo, Colombia, sitio donde se le conoce como el monstruo de Malpelo. Se estima que su densidad poblacional es muy baja, que sus poblaciones están disminuyendo y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo cataloga como una especie vulnerable. Vale, y bueno, aparte, bueno, nos has comentado que por la pesca accidental está claro que les afecta, pero ¿qué otras amenazas parecen estar afectando a esta especie? Bueno, pues entre las amenazas que parecen afectar a esta especie tenemos las comunes, ¿no? La pesca fantasma, las técnicas pesqueras no selectivas, porque al final no hay ninguna pesquería destinada a esta especie, eh, pérdida de hábitat, contaminación y bueno, los escenarios en los que nos estamos moviendo, ¿no? Los cambios que está habiendo a nivel oceanográfico en todos los mares y océanos del mundo derivados del cambio climático. Ujú. ¿Por qué es tan difícil estudiar a este animal en concreto? En general sabemos que trabajar en el mar es bastante complicado, pero ¿por qué esta especie se sabe tan poquito? Pues es una mezcla de varios factores, ¿no? En primer lugar, hay poquitos. Tiene una estrategia de vida que lo hace especialmente vulnerable, ya que alcanza la madurez sexual de forma tardía, cuando superan los 3,6 metros. Al mismo tiempo, su periodo de gestación es largo, comprendido entre 1 y 2 años, hasta que paren 2 crías, como mucho, por parto. Es decir, pues se juntan aquí una serie de cositas que les hacen especialmente vulnerables, ¿no? En segundo lugar,
pues los hábitos profundos que tiene esta especie, ¿no? Su alimentación se basa sobre todo en peces, calamares y crustáceos y tiene un rango de profundidad entre los 10 y los 2000 metros de profundidad. Pero es cierto que tiene como querencia o preferencia hacia esas aguas más oscuras del fondo, donde se mantiene cerca de la plataforma, ya sea insular o continental. Y bueno, y el tercer factor es una mezcla de los dos anteriores, ¿no? Es todo lo que no sabemos debido a esa baja densidad poblacional y a esa dificultad para su encuentro. Como dijo Newton, lo que sabemos es una gota de agua y lo que desconocemos es el océano entero. Es todo lo demás, claro. Y bueno, tenemos la suerte de tener a esta especie en determinados momentos del año, ¿verdad? En nuestras costas, concretamente en el archipiélago canario. Ujú. Sí, bueno, en el archipiélago canario somos afortunados por muchas razones. Y referente a esta especie, pues creemos que seguramente se distribuya un poquito por todas las islas, ya que nos han llegado oídas desde islas orientales hasta islas occidentales. Sin embargo, sin lugar a dudas, la Isla del Hierro es su santuario, ¿no? Probablemente estamos hablando del mejor lugar del mundo para poder observar a este animal, ya que es posible en ciertas épocas verlo por determinados puntos de la Reserva Marina de Interés Pesquero Punta de la Restinga, Mar de las Calmas. Para que nos hagamos a la idea, la profundidad a la que podemos bucear con él en el Hierro está en torno a los 5 o 15 metros de profundidad. Si quisiéramos hacer esto en Malpelo, que es el otro sitio donde podemos bucear con esta especie, en Colombia, tendríamos que bajar hasta casi los 50 metros de profundidad y el encuentro es ocasional. A veces lo ves, muchas veces no lo ves. Pero bueno, al final son muchos factores. Lo que es cierto es que hemos observado en el Hierro que estos últimos años lo que estamos viendo son hembras y estas hembras no es algo nuevo, sino que con base en entrevistas que hemos estado desarrollando con los pescadores más antiguos de la zona, al igual que los buceadores que conocen mejor todo el ecosistema marino, se viene observando desde mucho antes, ¿no? Sabemos a ciencia cierta que tiende a aparecer entre junio y noviembre, muestra cierta filopatría, que es lo que se conoce como fidelidad al sitio. Normalmente lo que vemos en la Isla del Hierro suelen ser hembras preñadas. Eso podría explicar, ya que sus periodos de gestación son de 1 o 2 años, que hubiese años buenos que se ven, años que no se ven, y que estuviesen aquí pasando como un periodo de su estadio reproductivo, ¿no? Por otra parte, bueno, el año pasado, por ejemplo, llegamos a tener 3 hembras bastante masivas nadando a muy poquita profundidad en la isla, en toda la zona del Mar de las Calmas, lo que generó una serie de necesidades evidentes que desembocaron en el estudio del que luego hablaremos. Vale. Y bueno, siguiendo con esto de las hembras que aparecen en el hierro en determinados momentos del año, hace pues justo un año creo que yo estuve por allí de visita y Ujú. escuchando a la gente que trabaja en puerto y demás, nos comentaban que eso, que eran hembras preñadas o que se creía que eran hembras preñadas y que podían estar durante horas dando vueltas en un mismo punto. Sí, 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 Este total. comportamiento, ¿se sabe qué puede ser, qué puede haber detrás? Este comportamiento se intuye lo que puede haber detrás, pero no se sabe nada. No se sabe nada porque de esta especie sabemos nada, así, directamente, ¿no? Eh, Cuando llega al Hierro es muy curioso porque no sucede en otros sitios, ¿no? Se queda a determinadas horas a muy poquita profundidad y van muy tranquilas, tú las puedes ver buceando y, y básicamente cuando las ves por primera vez resultan intimidantes, pero cuando pasas un ratito ahí cerca de ellas, pues son como vacas gigantes con muchos dientes afilados, ¿no? Pero tranquilitas como vacas. Entonces, bueno, no sabemos realmente qué están haciendo aquí. Ahora mismo estamos intentando comprender un poco todas estas cosas. Se sabe que no están aquí de forma permanente, sino que aparecen eso entre los meses de junio y noviembre, que no aparecen todos los años, sino que suele haber un año bueno, un año malo. Normalmente se suelen ver por los mismos puntos.
Pero bueno, son muchas las preguntas que están abiertas y que pretendemos ir respondiendo poquito a poco. Claro, y esos animales que se pueden ver de bueno, una manera más sencilla que cuando están buceando profundo, ¿se les está haciendo un catálogo de identificación? ¿Se les está fotoidentificando de alguna forma para saber si son las mismas hembras en 2 años cuando vuelvan o se está trabajando de alguna forma ahí? Pues perfecto que lo preguntes porque sí, ese es uno de las líneas que estamos desarrollando en este proyecto, ¿no? En este proyecto estamos intentando recopilar fotografías desde las más actuales a las más antiguas que te puedas imaginar sobre los tiburones sol rayo que se hayan visto en esta isla o en otras islas del archipiélago. Y, y bueno, pues básicamente estamos intentando fortalecer de manera participativa con el apoyo de todos los centros de buceo, de todo el personal que quiera, de los actores involucrados en toda esta sociedad vinculada al mar que hay en las islas, ¿no? Y con el apoyo de las autoridades competentes, pues estamos intentando fortalecer un catálogo de fotoidentificación, ¿no? Y por curiosidad, porque esto lo desconozco, sé que algunas especies de tiburones o de rayas tienen un patrón muy concreto de, em, de rayas, de puntos, Ujú. igual que los cetáceos se utiliza, por ejemplo, en la mayoría de las especies la aleta dorsal, en algunas la caudal. ¿Cómo se fotoidentifica un tiburón subraya? Pues mira, un poco esto estoy elucubrando sobre la marcha porque como no se ha fotoidentificado nunca un tiburón sol rayo, Vale. estamos intentando describir patrones, ¿no? Ujú. Un poco dependiendo de cada especie. Por ejemplo, el tiburón blanco se fotoidentifica en África con las aletas dorsales. ¿Por qué? Pues porque las aguas en la región en la que se observa el tiburón blanco en Sudáfrica son muy productivas, hay muy poca visibilidad, las fotografías son de baja calidad y, sin embargo, el tiburón blanco en Sudáfrica tiende a romper la superficie, que es cuando un tiburón saca su aleta dorsal o una parte de su cuerpo del agua, ¿no? Entonces, con base en ese estudio de fotoidentificación, en su momento se estimula un tamaño poblacional de unos 1.000 individuos. En México, por ejemplo, en Isla Guadalupe, que luego si quieres hablamos de ello, las aguas son muy, muy claras. Un mal día tienes 30, 40 metros de visibilidad. ¿Qué significa eso? Pues que las fotografías son muy buenas. Entonces, se han desarrollado estudios de fotoidentificación desde investigadores estadounidenses como Nasby Lucas, Domayer y mexicanos como Sosa Nisisaki, el apoyo también de Mauricio Yospadilla. Mucha gente que ha ido sacando un poco patrones de coloración, sobre todo pues de la región branquial, de la primera aleta pectoral y de la aleta dorsal, ¿no? Buscas patrones. Con tiburón ballena se hace de otra forma. Depende de la especie, se hace de formas diferentes. Nosotros lo que estamos viendo ahora es recopilando toda esa información, viendo qué patrones o qué podríamos utilizar para no falsear datos y nada, y en esas estamos ahora mismo con esa línea. Con esta especie, claro, es que se sabe muy poquito, o sea, no se ha hecho nunca ningún catálogo de identificación en ninguna parte del mundo con este animal. No se ha hecho nada. De hecho, Claro, bueno, si quieres te cuento un poco. El proyecto nuestro es claro. Ujú. a nivel global es bastante puntero porque lo que vamos a hacer es intentar describir sus movimientos horizontales mediante una red de telemetría acústica. ¿Qué es la telemetría acústica? Pues la telemetría acústica es, tú colocas una red de, por ejemplo, 6, 7, 20, 2000 receptores acústicos en un área determinada y luego marcas a una serie de ejemplares con un transmisor codificado. De tal forma que cuando un tiburón que ha sido marcado con un transmisor pasa cerca de un receptor acústico, este recoge la señal. Entonces nos dice que ese tiburón concreto estaba en ese punto concreto y nos recoge también la señal de los sensores que montemos en ese transmisor. Entonces nosotros, por ejemplo, en el hierro, lo que vamos a hacer es intentar marcar a las 3 hembras. Para marcarlas se utilizan unos anzuelitos muy pequeños, que es como si le pusieses un piercing que se libera a los 5 años aproximadamente y que al tiburón no le afecta para nada. Hay un montón de códigos de ética asociados a todo esto, ¿no? Afortunadamente. Y bueno, cada vez que pase cerca de uno de los receptores que vamos a colocar con el apoyo de la gente, de los pescadores y de los centros de buceo,
para seleccionar un poco los puntos más representativos de presencia de esta especie, pues vamos a saber la temperatura a la que está, la profundidad a la que está y el sitio en el que está. ¿Qué pasa? Que, claro, esto es un proyecto que queremos hacer bastantes cosas con pocos fondos y ahora mismo, pues el tema de la telemetría, como somos conscientes que con los fondos que tenemos solo hemos podido adquirir 5 receptores acústicos, ya que son equipos bastante caros, y 4 transmisores acústicos, pues estamos impulsando, contactando con todos los grupos que trabajan con telemetría en el archipiélago canario, una red para compartir todos esos datos, de tal forma que si un animal que fue marcado en Lanzarote pasa cerca de uno de los receptores acústicos que tenemos nosotros en el Hierro, facilitaremos esa información al grupo que marcó el animal en Lanzarote. Y de la misma manera, si nuestro tiburón marcado pasa cerca de Lanzarote, de La Graciosa, por Fuerteventura o por Las Palmas, donde sea, pues nos facilitarán esa información. Al mismo tiempo, para fortalecer todo este conocimiento y ver si está migrando, si es residente, si se queda más arriba, si se queda más abajo, hemos pasado a formar parte de la European Tracking Network, que es una red europea que se comparten los datos de telemetría acústica, pues para fortalecer todo el conocimiento, ¿no? Al final, compartir es mucho mejor que dividir y ser un poco restrictivo con los datos, ¿no? Qué maravilla y bueno, y además la cooperación es el futuro de todo esto. Al final todo el mundo sale ganando. Qué pasada de proyecto, qué ganas de poner manos a la obra, ¿no? La verdad que sí, mira, de momento hemos estado, este año de momento no han aparecido, pero bueno, hemos estado trabajando codo con los centros de buceo de la Restinga, que están todos bastante entusiasmados, que están colaborando activamente todos y bueno, esta semana que viene vamos a hacer un cursito como de capacitación para que les sirva también para los clientes, ¿no? Explicarles cositas de tiburones, de telemetría y demás. Entonces, estamos con ellos codo con codo, al igual que con las autoridades competentes y con todos los actores que vamos identificando por, el, por la isla, porque todo este proyecto se sustenta en un proceso participativo que desarrolla compañeros Antonio Santana y Sara Rendal. Y lo que queremos hacer es un proyecto que perviva, ¿no? Estemos nosotros o no estemos nosotros, que signifique algo a futuro. Entonces, para que te hagas la idea, todos los centros de buceo están con muchas ganas de desarrollar como un código de buenas prácticas, proponiendo ellos los códigos de buena conducta y las ideas que pueden ir generando, ¿no? Y nosotros estamos, pues eso, intentando hacer un equipo multidisciplinar muy grande de cientos de personas que al final redunde pues, en la perpetuación de las actividades económicas que se dan en la Isla del Hierro, en la mejora de la actividad y la experiencia del turista y en la perpetuación de estas maravillosas especies que tenemos la suerte de poder observar aquí en el archipiélago. Claro, aunar todo un poco en una, porque es que te iba a preguntar justo por esa parte del proyecto, que también he visto que eso, que tenías una parte enfocada a, a buenas prácticas y a poder disfrutar de estos animales, pero siempre con un manual en la mano. Exacto, exacto. Esto al final surge porque el año pasado, pues como se veían muy cerquita de costa, hubo un momento de desmadre total, con mucha gente yendo desde costa a ver al animal, perros incluidos, que, oye, que yo a los perros a tope, pero a mí me tocó estar buceando tomando como fotografías del animal para temas de fotoidentificación y ver un Golden Retriever nadando por arriba, que un gustazo, pero no me gustaría que pasase nada, ¿no? Entonces, bueno, al final todo el mundo es consciente de que cuando se da una situación tan especial, tan genuina como la que tenemos aquí, pues a veces se hacen pues no todo el mundo es igual de responsable. Entonces es importante que desde los que sí lo son, que son todos los actores que están intentando colaborar en este proyecto, pues se desarrolle de la mejor manera posible, ¿no? Toda la actividad. Qué bien, qué bien. Y bueno, volviendo un poquito a la biología de la especie, tengo dos dudas Uh-huh. de lo que nos has comentado. Por un lado, dentro de
de los tiburones es común, o por lo que se sabe es común, encontrar especies con esos periodos de gestación tan Ujú. largos. Sí, pues sí, 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 es bastante común, porque bueno, lo que no tenemos que olvidar es que si hablamos de los condrictios, es decir, tiburones, rayas, mantas y quimeras, hablamos de un grupo animal que lleva 450 millones de años sobre la faz de la Tierra, en este caso sobre los océanos, ¿no? Dentro de los océanos. Son 200 millones de años anteriores a los dinosaurios. Y en ese periodo de tiempo, pues te puedes imaginar que la especiación, la especialización y la adaptación que han surgido son espectaculares, ¿no? Hay especies que tienen tasas reproductivas más altas, como puede ser el tiburón azul, y hay especies que tienen tasas reproductivas más bajas, como puede ser el solrayo o el tiburón blanco. Es bastante curioso porque cada tiburón, cada especie tiene como una estrategia reproductiva diferente, ¿no? Tenemos desde especies que ponen huevos, que se colocan sobre todo sobre sustratos o sustratos blandos o sustratos vegetales. Tenemos especies que tienen crías en el interior de su cuerpo con una alimentación placental. Y tenemos, por ejemplo, el caso del solrayo, que hablamos de un viviparismo aplacentado con oofagia, que hablando en cristiano es cuando, bueno, en cristiano o en cualquier, Sí, sí, se cualquier entendía. historia, eh, es cuando la madre genera huevos en su interior que permanecen allí hasta que el embrión está completamente desarrollado, momento en el que eclosionan, ¿no? Y dentro de la madre, este embrión, que generalmente son dos embriones los que tiene cada solrayo, pues se siguen alimentando de los huevos que el ovario continúa produciendo, pero que no son fértiles, ¿no? Hasta que ya por fin alumbran pues, dos crías de aproximadamente un metro de longitud. Y se dice viviparismo aplacentado con ofagia, pues eso, porque es viviparismo como el nuestro, aplacentado porque no hay conexión placental entre madre y cría, y con ofagia porque se alimentan de esos huevos no fecundados, ¿no? Bueno, y otra pregunta que me ha surgido, Asier, cuando nos has estado hablando, nos has dicho que, claro, el rango realmente de distribución de esta especie en lo que es la columna de agua, estamos hablando de 2.000 metros de posible encuentro, ¿no? ¿Se Ujú. sabe cómo asumen o cómo han evolucionado para soportar estos cambios de presión, estos cambios de profundidad? Uy, los tiburones son una maravilla de la ingeniería evolutiva, ¿no? Depende un poco de cada especie, pero bueno, sabes que los tiburones no tienen vejiga natatoria, sino que lo que tienen es regular la flotabilidad con el hígado y demás. Y, y bueno, ellos pueden soportar, sobre todo en tiburones oceánicos, cambios en la profundidad bastante acusados para nosotros, ¿no? Pero esta especie en particular es una especie que está muy vinculada a aguas profundas y que normalmente no es que esté en la superficie y baje como un cachalote a piñón 2.000 metros, sino que ellos se van moviendo por la plataforma, ¿no? Ya sea continental o insular. Y se suelen mover a esa profundidad por el tema de las presas y bueno, todo su cuerpo está preparado para, pues para la vida en esos cambios de presión tan acusados, ¿no? Hablamos de cambios de presión de 0 a 200 atmósferas. Entonces, no es moco de pavo, Al la final verdad. son los reyes de los océanos. Llevan aquí, tendremos que pedirles Sí, sí, permisos para bajar a verlos. Son su totalmente. casa. Y bueno, antes de preguntarte por otro tema que me tiene, del que tengo muchas ganas de hablar, quería preguntarte cómo podemos colaborar, toda la gente que nos esté escuchando, cómo pueden colaborar con el proyecto. Si aparte de este procedimiento que estáis ahora para ver cómo colaborar con otras instituciones, la telemetría y demás, hay formas de Ujú. colaborar de manera externa. Hablo de voluntariados, de donaciones. ¿Cómo podemos ayudaros? Pues mira, ahora mismo, así en resumidas cuentas, este proyecto tiene como dos líneas principales, ¿no? Una primera línea que es fortalecer el conocimiento a nivel nacional e internacional que se tiene de esta especie mediante la descripción de sus movimientos horizontales y verticales mediante el uso de telemetría acústica, que es lo que te comentaba antes. Y una segunda línea
que es facilitar un proceso participativo en relación al tiburón sol rayo, su estudio y la mejora de su entorno en armonía con la actividad económica entre personas, organizaciones y administraciones, ¿no? Entonces, a través de desarrollar un plan de buenas prácticas entre los centros de buceo de la Restinga, actores clave identificados y autoridades locales competentes, y desarrollar un catálogo de fotoidentificación de los tiburones que usan la zona de especial conservación en cuestión, pues estamos abiertos a todo tipo de colaboraciones, ¿no? Ahora mismo solicitamos todas las fotografías de solrayos de las que se dispongan, que se pueden enviar por Instagram al instituto.maresia o por correo electrónico a asociación.maresia@gmail.com. De la misma forma, pues cualquier duda, si se quiere colaborar de alguna manera, si se quiere donar, como nosotros estamos un poco empezando con este instituto y no tenemos muy claro ni el tema de las donaciones, pero sí la financiación y tal, pues todo sería hablarlo, que nos manden un correo electrónico y, por supuesto, toda ayuda es bien recibida, sobre todo porque la financiación con la que estamos trabajando ahora mismo, bueno, con decirte que lo estamos haciendo por amor al arte, no estamos ganando ni un solo céntimo, Me somos lo creo. 3 compañeros, estamos trabajando en esto porque creemos que es una necesidad importante. Estoy súper de acuerdo en que hay que poner en valor todo el trabajo. Yo tengo mi sueldo como investigador en la universidad, mi compañera es autónoma y tiene su sueldo por otro lado y mi otro compañero igual. Y a futuro, pues un trabajo mucho más enfocado única y exclusivamente a esto, pues se necesitarían mayores fondos. Pero es cierto que de momento, con la financiación que nos concedió el Gobierno de Canarias, estamos sacando adelante el proyecto y estamos bien. Pero bueno, todo es que nos manden un correo electrónico y poder hablarlo, ¿no? A futuro sí sería interesante conseguir más financiación, por ejemplo. Pero bueno, a nivel social, si tenéis fotos de Sol Rayo, pues mandarlas al correíto que van a venir de perlas. Estupendo. Y bueno, eh, este episodio va enteramente dedicado a los tiburones sol rayo, pero lo siento, Asier, no puedo evitar preguntarte por esa tesis de máster en México, en la isla de Guadalupe, y dedicada a los tiburones blancos. ¿Cómo fue aquello? ¿Exactamente de qué trataba la tesis? La tesis de máster. Pues mira, esto para mí es muy difícil hablar de México sin antes mencionar al Laboratorio de Ecología Pesquera, que es donde desarrollé mi tesis, y especialmente al que fue mi director, mentor y amigo, que es el doctor Oscar Sosa Nisisaki, así como a todo mi laboratorio y al personal del CICESE, que es el lugar en el que pude desarrollar con una beca CONACYT de pues 2 años y medio de auténtico placer de máster, ¿no? En mi tesis, de manera resumida, lo que intenté fue desarrollar una herramienta de manejo adaptativo que garantizase la sostenibilidad en el tiempo de la actividad económica del buceo de observación de tiburón blanco, así como otros usos públicos que se estaban dando en la región marina habilitada para ello, al mismo tiempo que garantizaba la buena conservación del tiburón blanco. Lo novedoso de este trabajo que realicé era que este programa adaptativo partía de la especie como indicadora de actividades, es decir, no era algo establecido y fijo como puede ser la capacidad de carga, sino algo móvil que dependía de la población de tiburón blanco, que es lo que se llama límites de cambio aceptable, y que influía directamente en las medidas de manejo que se tomaban para las diferentes actividades económicas. Todo esto teniendo en cuenta en todo momento que en Isla Guadalupe, que luego si quieres hablamos de ella, hay una población de pescadores que son aproximadamente unas 100 personas que viven de la pesca del labulón, la langosta y el atún, y que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de este proyecto, ¿no? Básicamente eso fue utilizar al tiburón blanco como un aliado para poder gestionar el turismo en un área como esa, ¿no? En Isla Guadalupe concretamente no lo sé, pero en otras áreas de México existe un problema, ¿no? Entre tiburón blanco y turismo. Pues en realidad, como problema, ahora la pregunta te la hago yo. ¿A qué te refieres exactamente? Bueno, pues probablemente sea un poco de desconocimiento. Lo que sé es que se utilizan técnicas que no son, pues, esto de utilizar mucha carnada, agitar a los animales, este tipo de Mm. cosas. ¿Eso es así? No lo sé, ¿eh? No lo sé.
Mira, pues es muy interesante que lo preguntes, la verdad, porque llevan con la misma pregunta intentando resolverla. Yo no fui el primero que hizo un estudio ecológico de tiburón blanco. Antes que yo estuvo un compañero también del laboratorio en otra tesis, otra compañera de la Universidad Autónoma de Baja California. Se han estado buscando un poquito posibles interacciones, condicionamientos, ¿no? Que tenía la actividad. Pero bueno, lo cierto es que Isla Guadalupe es uno de los pocos lugares del mundo junto con Isla Farallón en California, Sudáfrica, bueno, todo lo que es la Isla Dyer y Gans Bay en Sudáfrica, Islas Neptuno en Australia. Todo esto te hablo de memoria porque me queda hace 8 años casi, ¿no? Pero probablemente estemos hablando de uno de los mejores lugares del mundo para bucear con tiburón blanco, y si tú quieres bucear con tiburón blanco te vas a Guadalupe o te vas a Sudáfrica, ¿no? Y, y en Guadalupe, pues lo cierto es que como la actividad se concentra en, en un periodo de tiempo bastante reducido, que es más o menos agosto, noviembre, no se ha visto grandes influencias. De hecho, tienen un programa de manejo desde el año 2011 impulsado por pues, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. La Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe es una reserva de la biosfera, lo que permite gestionar un poco mejor todas las actividades. Y es cierto que echa la ley, echa la trampa, de vez en cuando se ve algo que hace bastante ruido, pero en general es una actividad que se desarrolla bien. Yo estuve analizando más de, más de 8 años de datos, más el tiempo que pasé ahí, ¿no? Y no vi ningún tipo de condicionamiento, y antes que yo, mis compañeros tampoco. Es cierto que, por ejemplo, el único condicionamiento que se observaba, si se habla de condicionamiento, es el que tenía que ver más con el tema de los intervalos de hora en los que veías al tiburón, entre las 8 y las 11 de la mañana, ¿no? Que sabemos que en condiciones de no presencia de actividad turística, el tiburón a esa hora suele estar a unos 50 metros de profundidad. Esto nos estaría hablando de que, bueno, el uso de chumming, que es esta técnica de sardina machacada sanguinolenta con agua de mar, o la utilización de carnada para atraer al tiburón, pues podrían hacer que los tiburones ascendiesen, ¿no? Pero aquí está esa dualidad, esa pregunta que nos tenemos que hacer, que es, si tú no utilizas eso, no vas a ver tiburones blancos. Si no ves tiburones blancos, estos no generan, porque esto es así de triste, si no genera dinero, no No hay existe, ¿vale? interés, no hay interés Entonces, económico, exacto. no se protege. La industria, exacto, la industria turística de observación de tiburón blanco mueve muchísimo dinero, y eso ha permitido, entre otras cosas, que un tiburón blanco vivo valga infinitamente más que un tiburón blanco muerto, ¿no? Entonces, si tú prohíbes el uso del chumming y el uso de carnada, pues que hay una serie de normas, ¿vale? Para utilizar este tipo de técnicas, y de hecho están generalmente prohibidas. eh, pues te evitas el ver al tiburón, entonces reduces el conocimiento que tienes del tiburón, porque gracias a esta industria, por ejemplo, hay muchos observadores que forman parte del programa de monitoreo biológico que fortalecen el conocimiento que se tiene de la especie anualmente, ¿no? Es una cosa así problemática, pero es cierto que nosotros no vimos realmente un causa-efecto entre la presencia turística y la ecología, biología de los tiburones, ¿no? De hecho, hay ciertos estudios, ¿no? Que, por ejemplo, Laroche, que es una investigadora de Sudáfrica, dice que es poco probable que los niveles bajos y moderados de actividad turística puedan ocasionar cambios comportamentales. Luego hay otra, que es que el disturbio humano no tiene por qué verse reflejado en la presencia o ausencia de respuestas. O sea, puede haber disturbio humano y que no lo veamos, ¿no? Y bueno, pues al final están ahí esas dudas, pero a nivel ecológico lo que vimos, por ejemplo, es que los tiburones desde el 2006 al 2012, la tasa de avistamientos se mantenía constante, que la proporción de sexos se mantenía constante, que la estructura de talla se mantenía constante. Para que te hagas a la idea, por ejemplo, lo que sueles ver cuando vas a Isla Guadalupe, esto es de mi tesis, ¿vale? Está ahí accesible para cualquiera. Pues es que la estructura de tallas, por ejemplo, entre el 2009 y el 2012, lo que más se vio fueron individuos macho adultos e individuos subadultos hembras.
se vieron algunos juveniles tanto de machos como de hembras, que no es lo normal, pero esto lo que nos habla de que se vea más un tamaño que otro, muy probablemente está hablando de dominancia social intraespecífica. Al final los tiburones son como perros, ¿no? Y los perros a veces se marcan ladrando, otras veces montando, otras veces mordiendo, y los tiburones blancos pues se marcan diciendo aquí estoy yo, aléjate, ¿no? Y bueno, al final todo esto lo que ocasiona es que seguramente estemos subestimando el tamaño poblacional. Seguramente haya más tiburones Los de que los vemos, claro. que, de los que vemos, no muchos más. De hecho, hay un estudio muy interesante de Sosani Sisaki et al. En 2012 que merece la pena leer. Te lo preguntaré para añadirlo por ahí para que todo el mundo pueda acceder a ello. Vale, Que me sí. parece muy interesante porque al final esto es realmente el apoyo científico. Y el problema, creo que detrás de todo el mundo de los tiburones, ya no de esto, sino Uh-huh, de todo lo que implica los tiburones, hay mucho sensacionalismo, tanto uh-huh. como para defenderlos como para atacarlos. Entonces, bueno, pues está bien que Total. digas esto porque efectivamente la ciencia no ha visto que esto suponga un daño para la población y al final el turismo está permitiendo que esta especie tenga interés y eso nos Uh-huh. interesa a todos. Y cómo era trabajar, cómo era el trabajo de campo, así es, de mar con estos animales. Porque claro, nos Bueno, dices entonces, machos adultos, ¿qué es un macho adulto de tiburón blanco? De qué claro. talla estamos hablando? Pues mira, el tema del tiburón blanco, de los estadios ontogénicos, que es como se llama esto, se supone que va en virtud de la longitud total del bicho, ¿no? Cuando un tiburón blanco es considerado recién nacido, es que mide menos de 1,75 m. Vamos a ponernos en situación primero. Un tiburón blanco al nacer mide más o menos 1 m, 1,60 m, ¿vale? Y el máximo ejemplar registrado medía 6,4 metros, que ya es un buen bicho. Entonces, la clasificación es recién nacidos miden menos de 1,75 m, juveniles miden entre 1,75 m y 3 metros, los subadultos miden, que están ahí tocando la barrera de la reproducción, entre 3 y 3,6 en el caso de los machos y entre 3 y 4,8 metros en el caso de las hembras. Y los adultos ya es cuando superan esos 3,6 metros o esas 4,8 metros, ¿no? Por eso se habla a veces de adultos, subadultos, juveniles, y es tan importante porque según el estadio ontogénico, pues se alimenta de unas cosas o de otras. Los tiburones blancos tienen una dieta súper específica. Cuando son juveniles se alimentan, por ejemplo, de pequeños peces. Cuando son subadultos y adultos ya depredan, por ejemplo, sobre ciertas especies más grandes, como pueden ser grandes túnidos, elefantes marinos del norte, lobo fino de Guadalupe, lobo marino de California. Y al mismo tiempo pues son oportunistas como lo es el ser humano, ¿no? Que cuando al buen hambre no hay pan duro, que se dice, ¿no? Pues si ellos ven un cuerpo de ballena, por ejemplo, en mitad del océano, seguramente estén depredando sobre él. Y bueno, pues respecto a lo que me comentas de cómo es el trabajar con ellos en Isla Guadalupe, aquí ya me voy totalmente del lenguaje científico y te digo que es una pasada, ¿no? Para mí es yo he tenido la suerte de desarrollar mi carrera un poco entre España, Portugal y México. He tenido la suerte la suerte a mí me gusta todo, ¿sabes? Viví en Cádiz, viví en el norte, ahora vivo aquí en el archipiélago, viví en la costa portuguesa, en Baja California, y he disfrutado de todos sitios. Pero Isla Guadalupe tiene ese punto de inaccesibilidad, ¿no? Es una isla que está a pues más o menos 135 millas náuticas de la península de Baja California, es decir, tienes que ir navegando 24 horas hasta llegar allí, o tienes que ir en avioneta, que es mucho más rápido y que cada vez que me toca ir en avioneta es una maravilla, te sientes ahí un tío poderoso. Pero más allá de eso, pues es una isla que mide 35 kilómetros de longitud por 6,5, 12 en su parte más ancha, ¿no? Tiene un punto muy alto que son 1.326 metros, que está en la parte norte, y que protege a la parte noreste de los vientos predominantes que vienen del noroeste. Por tanto, en esa parte noreste es donde está un sitio conocido como la Rada Norte, que es donde cuando tú vas a trabajar a Guadalupe, pues haces la observación de tiburón blanco. El trabajo de campo que yo hacía, pues yo estaba entre
el campo pesquero que está en el sur y trabajábamos a bordo de embarcaciones pesqueras haciendo seguimiento, monitoreo y diferentes experimentos con los tiburones y al mismo tiempo pues a bordo de las embarcaciones turísticas que nos cedían espacio dentro de las jaulas pues para hacer un registro de tallas, de sexos, de comportamientos, de horas y demás, ¿no? En sí, Guadalupe es una maravilla, que es una isla de piedra que la pisa muy poca gente, con unos endemismos vegetales espectaculares, con albatros de Laysan, con elefante marino del norte, que cuando estás por la noche por ahí les escuchas, imponen bastante, lobo fino de Guadalupe, lobo marino de California, más de 20 especies de tiburones, más de 328 especies de fauna íctica. Es un tesoro. Los tiempos que me pasaba ahí prolongados entre mis compañeros, entre la gente que se dedicaba a la pesca y las autoridades competentes fueron una maravilla, ¿no? Estar pisando sitios que muy poquita gente ha pisado, pues era un regalo a todos los sentidos. Yo por eso le estoy tan agradecido a mi laboratorio, ¿no? Por brindarme la oportunidad de desarrollar esta tesis. Qué pasada, un documental, un sitio de documental. Vivías en un Total. documental, ¿no? Sí, sí, ahí empecé a grabar hace muchos años cuando las GoPros no se utilizaban casi, que ahora tiene GoPro hasta mi sobrino recién nacido, ¿sabes? Pero grabando ahí con las GoPros era una pasada. Era y es, me imagino. Es una isla que, bueno, uno de los últimos reductos de conservación, ¿no? Que hay en el planeta. Estas islas oceánicas son una pasada a muchos niveles. Ahora se están haciendo estudios allí con Cifio de Cuvier y Ah, sí. yo las imágenes que veo de verdad que me dejan sin palabras, una pasada. Tiene que ser increíble ir allí. Bueno, Asier, pues no te voy a robar más tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. Ha sido un auténtico placer. Pues el placer ha sido mío, un gustazo. Y me gustaría, antes de terminar, pues una última reflexión, ¿no? Solamente en el tiempo que llevamos de entrevista, se estima que se han pescado 5.400 tiburones, se ha emitido 1 millón de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, se han deforestado bosques que equivalen a 1.050 campos de fútbol profesional, se han extinguido casi 2 especies y la población mundial se ha incrementado en casi 5.000 individuos. Y esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Esto es cierto que son estimaciones pre-COVID-19, pero me imagino que seguiremos un poquito en la misma línea. Tenemos que ser conscientes del maravilloso planeta que nos toca habitar, ¿no? Y bueno, pues quien lo escuche, que pida siempre que se destinen más fondos a ciencia, investigación, a divulgación, a desarrollo, a hacernos a todos partícipes de todos estos procesos, ¿no? Porque, bueno, al final el conocimiento es el arma más poderosa que tenemos y lo que nos puede permitir avanzar como sociedad. Asier, nos despedimos. De verdad que muchísimas gracias. Y a todas y todos los que nos escucháis, recordad que tendréis información ampliada sobre esta entrevista en el blog www.godiperproject.com, que nos podéis seguir en Instagram como @godiper_blog o en Facebook como GoDeeperProject. De todas formas, tenéis todas las cuentas, plataformas y otros recursos que hemos mencionado a lo largo de la entrevista en las notas del programa. Hasta la semana que viene y, como siempre, nos vemos debajo del agua.